Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo un video que me han pedido muchísimo. Se trata de cómo combinar el tinte 000 con un tinte de color, con un tinte normal permanente. La técnica para hacer la mezcla es súper sencilla, súper fácil. Lo único que tienes que considerar es el tinte que vayas a aplicar, o sea, el tinte de color que vayas a aplicar para poder combinar con el tinte 000. Con esto quiero decirles que tengan cuidado al seleccionar el tono que vayan a combinar con el 000, ya que si no tienes cuidado puede pasar que en la zona donde te aplicaste la mezcla te puede quedar un poco más clara que en el resto del cabello. Recuerden que esto solamente es una técnica, ya que simplemente quiero enseñarles cómo mezclar los tintes con el 000. No necesariamente significa que tienes que aplicar los tonos que yo uso. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cómo es que se prepara la mezcla. Necesitamos un súper aclarante que viene siendo un tinte 000. De este vamos a agregar medio tubo. También le voy a agregar el 943. De este solamente voy a agregar un cuarto del tubo. También le voy a agregar el tono 7RC, que viene siendo un rubio medio cobrizo. Igual le voy a agregar un cuarto del tubo. A mí me hubiera gustado agregar el 843, pero como no lo tengo, no tengo a la mano, le voy a agregar este. Como el tinte anterior, el 7RC no tiene ese reflejo dorado, simplemente tiene cobrizo. Voy a usar un pigmento amarillo. De este simplemente voy a agregar unos 2 centímetros lineales. Este pigmento no es tinte fantasía, sino que es tinte permanente, así que no se vayan a equivocar en agregar tinte fantasía amarillo. Mezclamos todo súper bien antes de agregar lo demás. Enseguida le vamos a agregar media ampolleta a base de agua, de las ampolletas que no se enjuagan. Esta nos va a ayudar a equilibrar el pH del cuero cabelludo y va a evitar de que el cuero cabelludo no nos pique, no nos arda, no nos dé comezón. Y ya por último le vamos a agregar peróxido de 30 volúmenes. De este solamente vamos a añadir 90 mililitros. Como pueden ver, tengo unos 2 centímetros de crecimiento. Recuerda que el cabello tiene que estar limpio, libre de siliconas, de aceites, de mousse, de gel, pero con cuero cabelludo sucio, o sea, con la grasita que genera el cuero cabelludo normalmente. Y como siempre voy a empezar de atrás hacia adelante. En esta ocasión solamente voy a aclarar el crecimiento para después hacer un baño de color en el resto del cabello, ya que como pudieron notar está súper opaco el color. Recuerda tomar secciones más o menos de 1 centímetro a 1,5 centímetros de grosor. Ya que terminamos con la parte de atrás, ahora seguimos con los laterales, que va a ser uno y uno, un lado derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo. Ya que terminé de aplicar el tinte, me voy a colocar una gorra de proceso. Esto es para ayudarme a generar un poco de calor natural. Y lo voy a dejar reposar no más de 35 minutos o hasta que se empareje con el resto del cabello. Ya para finalizar voy a enjuagar con suficiente agua fría, champú y acondicionador. Como pueden ver, así me quedó el crecimiento, aclaró bastante. La altura del color es bastante parecida al resto del cabello, solo que se ve un poquito más dorado. Esto es por el reflejo de las luces. Hacer este procedimiento con 000 y con la combinación del tinte de tu preferencia es súper sencilla. Recuerda que para hacer este procedimiento el cabello no tiene que estar más oscuro que un 5 y funciona mucho mejor en cabello virgen, en cabello natural, cero procesado. Y si quieres llegar a una altura entre 8, 9 o 10, recuerda que con esta técnica no vas a poder llegar a esa altura, sino que vas a necesitar una decoloración. Recuerda que esto es una técnica más, ya que a muchas personas no les aclara el cabello con solo usar su tinte habitual y usar un peróxido de volumen alto. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado. No olviden de reventar el botón de me gusta y si te gustó este video no olvides compartirlo. Recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style y nos vemos en el siguiente video.